Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y hoy vamos a hablar de las riquezas para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, las riquezas para la iglesia, porque necesitamos esto para que el evangelio llegue a todas las naciones. Y vamos a ver un principio de Dios muy interesante que se llama transferencias de riquezas. Porque desde el inicio, el plan de Dios fue que el hombre tuviera riquezas. Lo encontramos en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis. Dios habla del oro de Ofir, el oro que es más puro que hay en la tierra, un oro que es unas riquezas disponibles para todos nosotros realmente. Él dijo dónde estaba, no teníamos que buscar. Porque Dios quiere ver la humanidad bendecida, no solamente en gozo o en paz, pero también económicamente. Al momento de la caída sucede algo. Llega Satanás o el ladrón y él va a robar a Adán y a Eva su autoridad, su poder y también su acceso a las riquezas. Y vamos a ver que Satanás va a usar sus riquezas, las riquezas que ha robado para su obra, para su gente, para levantar ejércitos en contra de Israel, para levantar naciones en contra del plan de Dios. Pero Dios tenía un plan que es de transferir a los hijos que van a creer en Él estas riquezas del reino de las tinieblas al reino de Dios en la tierra, ¿no? Yo creo que eso va a romper mucho con esa mentalidad de muchísimas personas que hemos escuchado y se ha escuchado y se ve de que tenemos que ser pobres, Ajá. ¿no? Yo creo que es bien importante hablar acerca de ese tema. Sí, claro. Dios nunca ha querido que sus hijos sean pobres. Y tal vez me voy más atrás, Dios nunca ha querido que su creación sea pobre. No, tampoco. ¿No? Y ahorita que tú estás hablando acerca del tiempo de la creación, de cuál fue el corazón de Dios en ese momento, si lo analizamos de alguna manera natural, lógica, Ajá, ¿no? sí. ¿Por qué Dios pondría tantos recursos naturales en el mundo? ¿Por qué Dios puso tanta belleza natural en el mundo? ¿Por qué puso tantas bendiciones? Es impresionante cómo Dios proveyó desde el alimento, desde el agua, los manantiales, los ríos, la casa, los animales para comer, las frutas, las verduras. Dios proveyó de todo lo que el hombre iba a necesitar, ¿no? Sí. Y Dios sabía que iba a llegar un momento, un tiempo, en donde la humanidad iba a necesitar de recursos financieros para poder intercambiar. Y nos estamos yendo a la antigüedad, ¿verdad? Así es. Nos estamos yendo al trueque, nos estamos yendo a las primeras monedas. ¿Y cuáles eran los primeros trueques? ¿No? Era yo te doy de lo que tengo, ¿verdad? Y tú me das de lo que tú tienes. Era un intercambio de riquezas naturales en ese momento. Sí. Y después se hicieron, bueno, te doy tantos gramos de oro, ¿verdad? Por tanto que tú, entonces empezó la compra, pero todo eso finalmente tiene un principio natural dado por Dios. Sí. El oro es dado por Dios. Sí, la plata, los metales, las piedras preciosas, todo es dado por Dios para ese intercambio de bienes para bendición de la humanidad. Entonces, con ese corazón de Dios, podemos decir, esa intención de Dios, ese deseo de que su gente nunca tenga carencias, se ve desde esos momentos, desde esos tiempos antiguos. Entonces,
¿Qué nos hace pensar que Dios cambió? ¿Qué nos hace pensar que Dios no quiere que seamos prósperos, Claro. que tengamos bienes, que tengamos intercambio de riquezas, intercambio de bienes? ¿Qué nos hace pensar que Dios es así? Y la verdad es que podríamos hablar de cómo entró la religiosidad, haciéndonos creer que Dios es un Dios que busca la humildad, y el engaño está en la palabra humildad. Sí, ¿verdad? ¿No? ¿Qué es verdaderamente ser humilde? Porque se ha distorsionado esa palabra y nos ha hecho entonces querer entender que la humildad es pobreza. Exacto. Es un aspecto nada más, es la humildad de condición, pero Dios quiere humildad de corazón para poder trabajar con nosotros, enseñarnos las cosas y que podemos ser bendecidos a través de las enseñanzas y de las revelaciones que Dios tiene para nosotros. Una persona humilde, enseñable, vamos a decir, es la persona a quien Dios va a revelar dónde están estas riquezas, por ejemplo, dónde está la bendición, dónde está el propósito de su vida. Todo eso se tiene que descubrir y se descubre si somos enseñables. Entonces la humildad es una condición de corazón, sí. No es una carencia de dinero. No, para nada. Ese es lo que se habla en el mundo afuera, pero la verdad, Dios nunca ha querido vernos mal. No, de hecho, lo vemos en la creación. Dios puso a Adán en el mejor lugar de un universo. Entonces no escogió algo y diciendo, pues, que lo mejoren. No, nos dio la cosa perfecta, dándonos la instrucción de hacerlo crecer. No podemos decir que Adán podría hablar mi humilde casa. No, pues estaba en el Edén, imagínate. Estaba en la abundancia, sí. En la riqueza de todos los bienes que fueron creados, estaban disponibles. Exacto. Para él no era una condición humilde. No. En el sentido de carencia de bienes. No. Eso llegó por Satanás, porque él quitó esto del hombre, él quitó la prosperidad, él quitó la vida abundante, y por este pecado de Adán entró la pobreza, no porque se fueron las riquezas, sino que pasaron en las manos de nuestro enemigo, y que él las va a usar en contra de nosotros. Estábamos hablando hace unos días que estamos obviamente en los tiempos del fin, y la iglesia necesita estas transferencias de riquezas para terminar la gran comisión, y por eso Satanás está tan preocupado en tratar de empobrecer la humanidad, porque el anticristo va a necesitar mucho dinero para levantarse y poner su gobierno, porque es un gobierno mundial. Quiere acumular todas las riquezas. Así es, ¿no? Así es. Entonces esa transferencia de riquezas puede ir de un lado espiritual oscuro a un lado espiritual, digamos, de luz, sí. O al revés. Al revés. Con Adán fue al revés. Las riquezas del hombre pasaron a Satanás, al enemigo. Y a partir de ese momento Dios empezó a ver con quién a quién tenía para volver a hacerse estas transferencias de riquezas. Y eso es lo que vemos si vamos primero a las Escrituras. Queremos empezar esto con Proverbios 13:22. Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Eso quiere decir que Dios se ha reservado el dinero y la riqueza del pecador para su cosecha de los últimos tiempos. Creo que es bien importante también regresar, ahorita que mencionas la riqueza del pecador. A lo mejor algunas personas podrían preguntarse, ¿y por qué Dios quiere
quitarle esas riquezas al pecador. Y no es que Dios quiera quitar esas riquezas. Regresamos otra vez a Génesis. Génesis es tan importante, ¿verdad? Sí, En cómo todo el contexto bíblico y el contexto de principios y leyes espirituales. Génesis es la clave, Ajá. ¿no? De todo esto. ¿Qué sucedió ahí en Génesis? ¿Qué sucedió en ese momento de la caída? Porque es ahí donde se establecieron nuevas leyes, Así es. ¿no? Entonces es importante conocer qué sucedió y siempre regresar a ese contexto bíblico para no sacarlo, ¿no? Y empezar a inventar cosas. Exacto. Entonces, ¿qué sucedió ahí? La tierra fue maldita. Pero es importante aclarar y recordar que Dios no maldijo la tierra. No. La tierra fue maldita como consecuencia de un pecado. Y la consecuencia de ese pecado se dio o tuvo lugar o tuvo una legalidad, porque la palabra dice que el pecado es separación de Dios, el pecado es muerte. En el momento en que Adán traiciona el pacto, el llamado que Dios tenía con él, porque fue una traición, Adán fue Claro, una traición. fue una traición, no ¿no? hay duda. Entonces, en el momento de esa traición, entra el pecado, y en el momento que entra el pecado entra una legalidad de maldición a toda la creación. Así es. ¿Por qué? Porque Dios le había dado a Adán el dominio, ¿no? La función principal, el propósito, el llamado principal de Adán era sojuzgar la tierra, era cuidar la tierra. Sí. En el momento en que comete traición, entrega esa legalidad Así es. a Satanás. Entonces, todo lo bueno que Dios le había dado a Adán para que lo cuidara, para que lo prosperara, para que lo multiplicara, para que viviera en abundancia, para tener todos estos dones, todos estos recursos naturales, en ese momento legalmente, entraron a otro reino. Exacto. Y era el reino de Satanás. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la tierra fue maldita, es por consecuencia. Es lo que dice Génesis 3:17, es Dios hablándole a Adán y le dice, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor de ella comerás, etc. Cuando Dios habla por tu causa, nos está aclarando perfectamente bien, no es por mi causa, No. No es porque yo quiero, No. ¿no? Hablando Dios, ¿verdad? Es por lo que tú hiciste. Sí. Es la consecuencia de la traición que tú hiciste. Sí. Y ahí podemos entender muchísimas cosas, porque entonces el dominio de la tierra está bajo tinieblas, está bajo maldición, está bajo carencia, está bajo sudor de la frente, está bajo tantas cosas que habla Génesis acerca de este tema. Lo que es una bendición es que ahí mismo Dios habla de que vendrá un segundo Adán que va entonces a recuperar lo que se había perdido. Exacto. ¿No? Sí, sí. ¿Qué se había perdido? Todas las bendiciones que Dios le había dado a Adán. En Cristo Jesús, el segundo Adán, legalmente se iban a recuperar todas esas cosas que se habían perdido. Sí. Entonces, cuando estamos hablando de transferencia de riquezas, es como si Dios estuviera diciendo, y ahora, en Cristo, por la obra de Cristo Jesús, ¿verdad?, que rescató todo lo que se había perdido, las transferencias, las riquezas que se habían dado a las tinieblas, ahora pueden, no es automático, pueden ser transferidas a los hijos de Dios. Así es, así es. Y hay que bien entender esto. La bendición está ahí. Pero tenemos que ir por ella. Tenemos que arrebatarla. Exacto. Eso que dice también la Biblia, el cielo sufre violencia y son los violentos que lo arrebatan. Que las bendiciones del cielo, el estilo de vida del cielo en la tierra, se arrebata. No
no cae, sí, hay misericordia, pero no estamos hechos para vivir ya en misericordia. Estamos en la gracia, en este poder de reclamar favores inmerecidos, porque es la voluntad de Dios. Entonces, la transferencia de riqueza, la primera fue del reino de Dios al reino de Satanás. Y después Dios va a trabajar con los que van a querer y que van a creer para recuperar, como dice Jesús, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y se había perdido el reino, el dominio, la posesión de todas estas cosas y fueron entregadas en las manos de Satanás. Por eso en Proverbios dice, la riqueza del pecador está guardada para el justo. Quiere decir que el dinero tiene una misión, el dinero tiene un propósito. Y este propósito es poder ir a todo el mundo, establecer el pacto de Dios, el pacto de bendición, el pacto de paz, el pacto de prosperidad, para que nada falte, para que podamos seguir predicando el Evangelio. Y cuando hablamos de las riquezas del pecador, hablamos de las riquezas del injusto, que van a pasar al justo, Sí. ¿no? Aclaremos un poquito ahí. Sí, ¿Quién es el pecador? Todo aquel que no ha recibido a Cristo exacto. como su Señor y Salvador. Eso quiere decir que sigue en pecado porque no ha querido ir a Jesucristo para que Jesucristo en su obra redentora borre su pecado. Exacto. Exacto. Porque la obra de Cristo Jesús está para todos. Así es. ¿No? Así es. Está disponible. Todos éramos y somos pecadores. Pero habemos algunos que hemos decidido aceptar la obra de Cristo, es decir, que Él pagó. Señor Jesús, yo acepto, yo creo, yo acepto que tú al ir a la cruz pagaste por mis pecados. Porque todos éramos pecadores. Claro, todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los pecadores y los justos? Que los justos fueron aquellos o fuimos aquellos que aceptamos que Jesús pagó por mis pecados y los limpió. Entonces yo ya no tengo una condición legal de pecador, tengo una condición legal de redimido, de justo. Sí. Y siendo justo, entonces puedo tener un acceso a las bendiciones de Dios, a la relación con Dios, a escuchar la voz de Dios y muchas otras cosas. Claro, claro. Pero son aquellos que no han querido esa justicia, recibir ese regalo de esa justicia y seguir en ese mundo de pecado. Entonces, las riquezas de este grupo de gente, ¿qué interés tiene en proclamar el Evangelio? Ninguno. Entonces, las riquezas de los injustos, de los pecadores, son para sus placeres, son para sus egocentrismos, son para banalidades, son para tantas cosas que inclusive las mismas riquezas llegan a ser a veces una maldición para sus vidas porque no tienen la sabiduría para manejarlas. Exacto. Porque el diablo está manejando toda esa riqueza en ellos. Sí. Y no tienen interés para proclamar el Evangelio. Entonces Dios dice, esas riquezas que no son bien aprovechadas, va a haber una transferencia a los justos para que entonces se lleve la luz del Evangelio, se lleven las buenas nuevas, esas noticias de salvación, de redención, de un nuevo estilo de vida, de una vida eterna y de prosperidad. Sí, pero una prosperidad no para maldición, sino para bendición, no solo del reino, no solo de la iglesia, sino personal. Claro. ¿No? De cada quien. Sí. Es la transferencia de riqueza, y lo vamos a ver, ya se nos acaba el tiempo, pero está hecha para los justos, pero justos con un propósito. Exacto. No podemos creer que ya el incrédulo es el malo, entonces yo tengo que tener su dinero. Eso es la misma actitud que ellos.
es egoísta, es pensando en nosotros. El propósito de las riquezas es de poder terminar la gran comisión un día. Estamos en los tiempos de terminar esta gran comisión, por eso estamos hablando de transferencias de riquezas, porque van a empezar a suceder de manera muy, muy notable, muy fuerte, porque Dios ya tiene prisa. Ya el tiempo ha llegado, las profecías se cumplieron y estamos en el momento de cerrar esta era de la gracia y irnos, obviamente, en el arrebatamiento. Pero antes de que sucede esto, se necesita este gran avivamiento mundial, esta última gran cosecha, y para esto Dios va a liberar muchísimos recursos para los que tienen un propósito divino en lo que van a hacer. Entonces, esa es la mentalidad que debemos de tener. El dinero es para los hijos de Dios, no solamente para ellos. Vemos que también Israel está recibiendo nuevas riquezas, se descubre petróleo, mucho gas, muchas cosas ahí en su nación también. Y muchos están regresando ahorita de manera fuerte. Entonces, todas estas cosas que suceden van a provocar la última gran transferencia de riquezas para la iglesia y para el pueblo de Dios. Y está profetizado, ¿no? Está profetizado. Muy bien, pues ya llegamos al final de este tiempo. Vamos a seguir hablando de esto. Suscríbanse al canal, comparte esta revelación, esta enseñanza. Muchos necesitan saber acerca de las transferencias de riquezas. Y recuerdan, siempre en victoria.